están? Buenas noches. Hola, Pastor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes por primera vez en esta red global de Caleo que ha sido de mucha edificación para muchos. Y la verdad es que contento, contento de estar por aquí y ahí expectante de poder platicar y tener un buen tiempo con todos. Qué bueno, Pastor. La verdad es que estamos muy contentos. Te voy a dejar en el uso de la palabra y pues esperamos disfrutar de este tiempo. Así que el tiempo es todo tuyo. Bueno, pues vamos a tener un buen tiempo. Quisiera que todos estemos por allí eh, atentos. ¿Me escuchan? Sí. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en nuestro corazón, es poder hablar un poco acerca de las diferentes áreas de servicio que no están separadas, sino que todas deben trabajar unidas en un mismo sentir, con un mismo objetivo y demás. Y por eso es que le pusimos de como punto muy inicial, muy básico, unificando los equipos de trabajo. Hemos entendido que es crucial la unidad en el cuerpo de Cristo en todo sentido. No, no hablo solo específicamente de media, el equipo técnico, de audiovisuales, sonido y alabanza, sino todo lo que compete a cada una de las áreas de servicio dentro de la congregación deben estar unidas y esta unidad es por medio del Espíritu. Queremos, a medida que estamos entendiendo esto, queremos avanzar y profundizar y sumarnos también a dar algunas herramientas y recursos específicos de audio, específicos de multimedia, específicos de alabanza, a medida que podamos ir avanzando. Pero para iniciar, querer hablar de la unidad y la unidad como concepto va derivado del latín unitas y de la raíz unus. Si buscamos la etimología, nos llevará a entender qué significa uno. Y en su etimología, la idea de integridad y cohesión. Cuando nosotros queremos aplicar este término, este concepto, esta definición de unidad, aplicada a los equipos de trabajo dentro de la iglesia, entendemos entonces que la unidad es un pilar fundamental. La unidad no solo representa la suma de esfuerzos individuales, sino también la fusión, es decir, cómo todos unificamos, unimos nuestros esfuerzos, fusionamos nuestros esfuerzos para llegar a un propósito, que cuando se integran forman un todo armónico, es decir, logramos que pueda tener sentido el esfuerzo de cada uno cuando lo unificamos. En este contexto, la unidad es esencial, es vital para lograr una misión común. Y esto refleja en cada acción la fortaleza que surge cuando se trabaja con un mismo espíritu hacia un mismo propósito. Y para esto quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 de versículos 1 al 3. En esta ocasión quisiera leer una versión y esta versión es Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Y dice así, del versículo 1 al 3. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, hace una rogativa y les dice, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Habla de un comportamiento, de una manera de vivir. Y el versículo de Dios empieza a explicarlo. Dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. La paz que une a todos. Y habla de procurar. Hay una exhortación, hay una petición, una rogativa y es, número uno, que tengamos clara cuál debería ser nuestra manera de conducirnos, la manera de vivir, la manera de comportarnos. Dice que
nos debemos portar como aquellos que hemos sido llamados de Dios, con humildad y amables, paciencia, soportándonos los unos a los otros. Y la base para poder hacerlo es con amor. Y el versículo 3 dice, procuren mantener la unidad. Y este es un trabajo que no hacemos constantemente, a veces lo obviamos, a veces lo perdemos de vista. Y por eso esta noche es un recordatorio de las palabras del apóstol Pablo y tomarlas en cuenta para saber que es nuestra responsabilidad y nos compete a todos y cada uno de nosotros mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Que todo lo que nosotros hagamos, pensemos y estemos trabajando con base desde el amor, nos dé la capacidad de ser humildes, ser amables, tener paciencia y soportarnos. Porque esto entonces provocará o tendrá como resultado el permanecer en la unidad. Y esta unidad es por medio del Espíritu. Aquí podemos empezar a analizar muchas cosas, analizar cómo es que nos hemos conducido hemos estado sirviendo o como mientras hemos estado colaborando en cualquier área de servicio. Puede ser que no me haya comportado desde la humildad, desde la amabilidad. Puede ser que no haya tenido paciencia y no quiera tener paciencia, pero no es una manera de conducirme correcta según lo que la palabra nos dice. No he tenido la capacidad de soportar a nadie cuando de repente vemos que no tiene la capacidad como yo quisiera que tenga la capacidad. Entonces no tengo ah, no puedo soportarlo, no puedo soportar que todavía no puede dar la talla de aquellos asuntos que quisiéramos que den la talla. No puedo soportar que todavía no se sabe las notas, no puedo soportar o no puedo tener la paciencia de enseñar los acordes correctos para una canción porque está en el proceso de desarrollo y entonces esto interfiere y nos daña en cuanto a unidad. Esta unidad que debemos procurar mantener. ¿Y cómo la mantenemos? Desde la base, que es la esencia misma de Dios en nosotros, que es el amor. El amor nos da la capacidad entonces de tener paciencia, soportarnos, enseñar unos a otros. Y ahí es donde logramos tener y mantener la unidad que proviene del Espíritu. La unidad entonces dentro de un equipo de trabajo en la iglesia, en la congregación, mejor dicho, se manifiesta en una colaboración armónica de diversos roles. Todos tienen un rol diferente. No necesariamente hacemos las mismas, no ejecutamos las mismas tareas, no colaboramos de la misma manera, pero a pesar de la diversidad de roles, de las distintas funciones, compartimos un mismo propósito. Y esto es lo más hermoso de todo, compartir un propósito. Por ejemplo, el equipo de multimedia, si habláramos específicamente de las tareas que debemos enfatizar, es que se encarga de proyectar las letras mientras está la alabanza, los videos, porque hay anuncios, porque hay algo especial que poder proyectar y que la congregación pueda ver, conocer, enterarse. Mientras está la predicación, hay una proyección de las citas bíblicas, la presentación del bosquejo, facilitando la participación de la congregación. El equipo de streaming que está ahí en la transmisión en vivo, eh, llevando a las redes sociales el servicio en vivo, las actividades especiales que se puedan dar, eh, extendiendo de alguna manera el alcance del mensaje. Es una labor muy importante. El equipo de audio que se asegura que todo el sonido en el templo, como también en las transmisiones, sea de alta calidad, monitorea a los músicos que tengan y estén cómodos en su ejecución con su monitoreo. El equipo de redes que crea, que es básicamente el que ayuda a que la iglesia salga, la congregación salga a luz, crea y gestiona el contenido digital para atraer y conectar con una comunidad que está en línea. Y bueno, también los músicos que ejecutan los instrumentos guiando el tiempo de los cantos durante los servicios. Todos tienen un rol diferente y están ejecutando al mismo tiempo y no están separados. Estamos unidos porque hay un propósito por el cual
Todos estamos colaborando, hay una razón de ser. Y esto me lleva entonces a que leamos un poco más de las Escrituras, Efesios capítulo 4, versículos 5 al 7. Y dice, todos ustedes fueron llamados a recorrer el mismo camino y en la misma dirección. Así que manténganse juntos, tanto exteriormente como interiormente. Tienen un solo maestro, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que gobierna sobre todos, actúa a través de todos y está presente en todos. Todo lo que son, piensan y hacen está impregnado de unidad. Y esta versión me encantó. Me encantó cómo es que el apóstol Pablo nos posiciona y nos lleva a una realidad de vida. ¿Cómo es que nos lleva a una realidad de vida? Porque todo el que está en Cristo empieza a vivir una nueva vida en Cristo y es una realidad en Cristo. No es algo que ha de venir, no es algo que estemos esperando en el tiempo para que por fin venga a nosotros, sino es una realidad de vida a la que fuimos llamados. Y en esta realidad de vida nos posiciona, es decir, nos hace tener un pensamiento y un concepto bien sobrio de lo que las Escrituras dice que ya somos. Ya lo somos, fuimos llamados para que todos vayamos tras la misma meta. Y cuando hablamos de la misma meta es que logremos alcanzar la medida del varón perfecto. Y esto es Cristo en nosotros, es decir, que haya un aumento de la vida de Cristo en nosotros. Y cuando nos congregamos, cuando nos reunimos en la reunión de los santos, nos servimos unos a otros porque a través del servicio somos edificados y la vida de Cristo aumenta en nosotros. Entonces hay un propósito por el cual nos congregamos, no es para pasarla bien, es para que podamos ser edificados. Y al tener nuestras reuniones puede ser que lleguen personas que se agreguen, que quieran también ser parte y sumarse a esta comunidad, a esta reunión y congregación de los santos, y entran a un ambiente de unidad. Entonces, entendemos, fuimos llamados a recorrer el mismo camino y en la misma dirección. No es que cada quien lleve su criterio, no es que cada uno de nosotros tenga su propia manera de pensar, sino que fuimos llamados a una manera, a un criterio, a una forma. Y esto lo encontramos en Cristo. Dice, entonces manténganse juntos, tanto exteriormente como interiormente. Y estos detalles me encantan porque a veces en nuestros esfuerzos podríamos dar la apariencia de estar juntos, de estar unidos externamente, pero en el corazón no. En el corazón puede permanecer una resistencia a la unidad. Sin embargo, todos los que estamos en Cristo y cuyo fundamento que está en nosotros y que nos habita es la esencia misma que es Dios en nosotros, su amor en nosotros, entonces nos permite estar unidos incluso de manera interna, es decir, que desde mi interior yo puedo permitir la unidad porque no tengo prejuicios, porque no tengo nada en contra de mis hermanos, porque entiendo que estamos unidos, que Él nos unió, que nos llevó a ser parte de un solo cuerpo donde solo tenemos un maestro, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que gobierna sobre todos. Entonces ahí ya no hay distinción, ahí ya no hay algunos que puedan sentirse más, otros que podamos sentirnos menos, sino Dios que gobierna sobre todos, actúa a través de todos, a través de todos nosotros y está presente en todos. Así que a todos nos posiciona en el mismo lugar, nos lleva a la misma posición. Por lo tanto, no hay un espacio para que podamos compararnos, para que podamos tener envidia, para que podamos tener celos. No hay espacio para que entre algún sentimiento como estos, sino al contrario, entender que todos somos de Él, estamos en Él y estamos para Él. Entonces, permitimos la unidad. Dice, todo lo que son, piensan y hacen está impregnado de unidad. Estos son los que están en Cristo. Ahora, esto es que entonces entendemos que hay un propósito común. Y bueno, entendamos entonces que hay, hay un propósito común y el propósito es la razón de ser. El propósito es nuestra razón de ser.
La razón por la que nos congregamos es por causa del propósito. Y este propósito común no es según la denominación, no es según la congregación que estamos, sino este propósito es el propósito eterno de Dios. Propósito que fue establecido. Hay un plan eterno, hay un plan que está ejecutándose de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y ese propósito es el que nos une. Ese propósito es el que nos dio razón de ser. Y ese propósito es la razón por la cual hacemos y colaboramos de la manera en que lo estamos haciendo. Es más, ese mismo propósito fue el que nos dio el don, fue el que nos dio los talentos, fue el que nos dio la gracia y la capacidad y oportunidad para poder colaborar. Por lo tanto, nos debemos al propósito. Pero cuando nosotros perdemos de vista el propósito, entonces pierde todo sentido nuestra razón de ser. Y ahí es donde vienen los conflictos, las divisiones, los comentarios, las contiendas y todo lo que muchas veces surge en los equipos de trabajo. Pero, ¿qué es lo único que puede mantenernos? Es su propósito, que es la razón de ser, su espíritu en nosotros, que nos permite estar unidos, sin perder de vista entonces que Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, nos salvó, nos dio vida en abundancia. Y no solo eso, sino que dice que nos unió a Cristo. Y este es el ejemplo, o esto es la parte donde nos hace entender a nosotros. Porque el apóstol Pablo lo dice así, somos el cuerpo de Cristo y este cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y para eso vamos a leer un poco de lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y ahí es donde entendemos la misma escritura nos hace entender que nosotros nos debemos al plan, a su propósito que ya fue establecido. Este es el propósito común que nos une y nos da sentido. Le da sentido a la congregación, a la iglesia, le da sentido a mi colaboración, le da sentido a mi participación en la congregación, en la iglesia, para los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo su propio plan. El versículo 10 dice, y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, y esto es lo que tenemos que resaltar, dado que estamos unidos a Cristo, y aquí vuelvo a usar esta palabra, el apóstol Pablo nos posiciona y nos da a conocer algo, un punto muy claro, y es que estamos unidos a Cristo y por eso es que podemos participar de esta nueva vida que es en Cristo Jesús, la cual nos da la capacidad de permanecer en amor y que todo lo que hacemos es en amor y podemos soportarnos, podemos tener paciencia unos con otros y mantener la unidad. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo y hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Vuelve a mencionar su plan. Todo gira en torno al propósito eterno de Dios, según su plan. Versículo 12, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, el propósito fue establecido. El propósito ya se está ejecutando. Hay un plan ejecutándose. Y este propósito es el propósito de Dios Padre, el propósito eterno del Padre. Esto es lo que nos une y nos da razón de ser. ¿Debemos buscar un propósito adicional? ¿Debemos buscar una razón adicional? No,
porque ya fue establecido. Nosotros ahora colaboramos según su plan, su propósito. Toda la participación que yo pueda tener se resume a su propósito. Entonces, cuando es su propósito, cuando entiendo que y pongo mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien une todas las cosas, entiendo entonces que mi colaboración y la responsabilidad de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo solo proviene porque Él mismo nos da la capacidad de poder estar allí. Ahora, dentro de este propósito, Dios repartió dones a su iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, para que por medio de ellos haya una edificación constante. ¿Cada cuánto? Cada domingo, no solo los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Hay una edificación constante. Y esto trasciende a cuál es la manera o cuál es la forma en que podemos colaborar. No importa cuál sea la colaboración. En realidad lo que interesa es que en todo tiempo haya un aumento de la vida de Cristo en todos nosotros, porque Cristo es la razón de ser de la iglesia. Ahora, quisiera que pudiéramos hablar de algunos pasos para que podamos enumerarlos y tal vez darle un orden específico a poder unificar los equipos. Pasos básicos para unificar los equipos. Después de haber meditado en la palabra y entender cómo es que por nosotros mismos no tendríamos la capacidad de mantener la unidad, pero por causa de que estamos en Él, posicionados en Él, fuimos primeramente unidos a Cristo, estamos en Él, tenemos entonces la capacidad de tener paciencia, tolerancia y mantener la unidad, que es la unidad en el Espíritu. Eso es lo más básico que podemos tener. Sin embargo, para poder tratar de sumar, vamos a hablar de los pasos básicos para unificar los equipos. Y el número uno es fortalecer la estructura organizacional. Es importante que se establezca y se fortalezca una estructura organizacional. Dios es un Dios de orden. Y con base en ese principio de orden, nosotros debemos entender que es necesario definir una estructura, es necesario definir la manera en que se va a organizar todo y cada uno de los equipos para sumar, para poder colaborar puntualmente, para que todos los que ya forman parte podamos alinearnos a la forma, a la organización que se está dando, pero también pensando en el futuro, en aquellos que se puedan agregar en algún momento, puedan unirse y adherirse a una forma, a una manera ordenada para lograr alcanzar los objetivos. Entonces, es importante que podamos entender cómo en el global nuestra participación es puntual y debe ser puntual. Ah, necesitamos en esta organización tomar en cuenta cada uno de los equipos, Ministerio de Alabanza, en el calendario, en la manera en que cada uno va a colaborar, entender y conocer cómo es que estamos en el equipo funcionando, porque a veces se tiene la oportunidad de tener dos equipos de alabanza, tres equipos de alabanza, y pues ir teniendo ciertos turnos para poder cubrir las actividades. En algunas otras ocasiones solo existe un grupo de alabanza que está todo el tiempo ejecutando, participando, estando presente en cada una de las actividades, pero es importante mantener una, una organización o una forma, una manera ordenada para que no pierda en ningún momento el sentido de responsabilidad para cada uno. Pero esta organización también colabora para el equipo de multimedia, porque el equipo de multimedia durante la ejecución del servicio está colaborando con proyectar las letras y los recursos que se requieran para sumarse a lo que el equipo de alabanza está haciendo. Así que no son dos unidades separadas, sino que son dos funciones distintas, pero que todo el tiempo se mantienen unificadas para poder sumarse y para poder llevar a cabo esta tarea y esta asignación, que cuando las personas que están en la congregación participando del servicio puedan sumarse a cantar, porque tal vez
nunca habían escuchado la canción, pero por causa de que las letras están allí proyectadas, se pueden sumar porque van cantando con los músicos, con los que están dirigiendo la alabanza, pero al mismo tiempo puedan estar leyendo lo que se está proyectando. Entonces es en unidad, pero el orden permitirá que esto pueda ser una realidad. Si no existe un orden establecido, será muy difícil que los de multimedia puedan estar atentos a lo que los músicos puedan hacer. Por mucho que quieran sumar y colaborar, será difícil adivinar. Les va a tocar estar adivinando qué viene y qué puede surgir después. Claro, dentro de toda esta organización también debemos entender que debe surgir o debe estar presente también la flexibilidad. Muchas cosas pueden pasar, pero en la medida de lo posible, todo debe estar organizado. Para esto también el equipo de técnico, el que ayuda para el montaje, el audio, los del streaming, todos están unificados. Ninguno puede trabajar solo. Todos deben de alguna manera organizarse en los asuntos y tareas específicas que van a tener dentro del departamento, pero a la hora de la ejecución, todos están trabajando de manera unificada. Es importante entonces definir bien los objetivos, los roles y los procesos que llevarán a cabo, ¿verdad? La organización para que los domingos, pensemos que el domingo es la reunión, los músicos puedan llegar en el horario correcto para que los del equipo técnico puedan preparar todas las cosas y proveerles todos los recursos para que los músicos se sientan cómodos, tengan un buen monitoreo y demás, pero por eso mismo la estructura organizacional es sumamente importante para que todos puedan cumplir con su tarea y que todos al momento de ejecutarlo puedan hacerlo con excelencia. Ahora, aquí quisiera que pudiéramos participar y si alguien abre su micrófono y participa conmigo, eh, para enumerar algunos objetivos. ¿Qué objetivos podríamos enumerar para una reunión en la congregación? ¿Qué cosas deberíamos de tomar en cuenta? Pondré el número uno, que el ambiente sea grato, que cuando las personas que asisten y se van a congregar lleguen a un ambiente grato, eh, con la luz o la iluminación correcta, con el audio a los niveles o decibeles, si queremos hablarlo técnicamente, decibeles correctos, con un ambiente grato. ¿Alguien más podría sumar algo? Pastor, creo que algo que pasa bastante y lo veo es que algunas veces por falta de organización, por ejemplo, lo que decís, se llega y hay veces donde, por ejemplo, las personas siguen entrando y como estamos como que improvisando porque no mandamos la lista antes, porque los de media no se prepararon, no hubo un tiempo de preparación adecuada, como que parece que todo está siendo improvisado y aún puede haber gente que está entrando a las cuatro paredes, se puede decir, y que seguimos tocando, seguimos ensayando y como que esa parte de que no nos mantenemos en el orden y no estamos como que unidos en un mismo sentir y no tenemos como ese sentido de responsabilidad. Creo que siempre, bueno, al menos lo digo yo, siempre tenemos como ese bandido que le gusta llegar tarde, que no se las aprende y pues cómo manejar esa parte, ¿no? Claro, entonces dentro de la organización y demás, lo que necesitamos es establecer los objetivos. Ahorita mencionaste un objetivo y es que por lo menos cuando las personas o pues se abran las puertas para que entre toda la congregación, llamémosle público general, qué cosas queremos tener resueltas en ese momento. Entonces yo puse como punto número uno, el objetivo es que el ambiente sea grato, es decir, la iluminación correcta, las sillas ordenadas, el escenario limpio porque ya está preparado para iniciar, puede ser con una música de ambiente que sea propicia para que ese ambiente sea grato, libre de este proceso de organización de subirle, bajarle, no me oigo, repitamos, qué otra viene, cuál toca ahí, eh, y demás, todas estas cositas que de repente dan un sentido de improvisación. A veces sí estamos organizados y llegamos bien con todo, pero igual los minutos o el tiempo nos ganó el horario y no estamos listos para eso.
Por eso se debe definir y estructurar correctamente para que estos objetivos se puedan alcanzar. Entonces, vuelvo otra vez para que alguien más participe. Gracias, Carlos, por participar, pero si alguien más quiere participar, yo puse como objetivo número 1 que el ambiente sea grato y eso incluye lo que acabamos de mencionar. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo podría ser? Claro, yo los tengo, pero para que haya una dinámica de participación, alguien más. Sofi, tú levantaste la mano. Sí, buenas noches a todos. Solo quería aportar, decir que para poder cumplir todas estas cosas creo que tenemos que tener disciplina y responsabilidad para poder cumplir. Sí, claro. Entonces, vamos a tener disciplina y responsabilidad cuando tengamos una estructura organizacional bien definida. Y entonces, al definir esta estructura, se deben definir los objetivos, ¿verdad? Eh, Todo lo que conlleva un servicio pueda ya estar preparado. Y aquí también incluye no solo nosotros, sino que también incluye a los servidores, es decir, los que están en la puerta, dando la bienvenida, los que están en el parqueo, asignando y demás. Todo lo que se tiene que preparar previamente, que el lugar esté limpio, ¿verdad? Pero quiero decir algo, que el escenario esté limpio y el escenario a veces lo dejamos a la deriva y lo obviamos y muchas veces nuestro escenario está con un montón de cables tirados y regados, con el área donde tocan los bateristas está llena de esto que el desperdicio le voy a llamar de las baquetas. Este, no nos tomamos el tiempo de agarrar un trapo, decimos aquí en Guatemala, un paño y limpiar nuestro instrumento, limpiar nuestros equipos, limpiar el área donde estamos. Ha pasado mucho que a veces fuimos al altar o el escenario está sucio. Entonces, también tener la delicadeza de que dentro de toda la preparación, dentro de los objetivos, es que también esté limpio el área donde nosotros estamos. Que mostremos excelencia en todas las áreas, en todo lo que nos compete, todo lo que tenemos que hacer, que mostremos excelencia. Esto incluye nuestra vestimenta. Sé que en estos últimos tiempos, ah, por lo menos hablo de mi congregación, ya no hemos estado obligados a usar corbata como en otro tiempo. Yo sí vengo de usar un traje completo, corbata y demás. Ahora, pues ha ido avanzando ahí la, el outfit, se ha ido modernizando un poco, pero no perder de vista que es para el Señor y que mostramos excelencia incluso en esta parte de nuestra vestimenta. Que tengamos baterías cargadas, dice, de los micrófonos y demás. Eso también muestra nuestra excelencia, nuestra preocupación y responsabilidad para que todas las cosas estén bien. Entonces, bueno, todo lo que hacemos, todo lo que colabora para que la verdad sea expresada e impartida en todos. Y es que ahí es donde nos perdemos en algún momento, porque a veces no es mi capacidad de ejecutar un instrumento la que se tiene que ver. Lo que pasa es de que todo lo que estamos haciendo en nuestra colaboración tiene un objetivo, que todos los que llegamos ese día a la congregación seamos edificados por la palabra cantada, que son los cantos, el tiempo de la alabanza y la oración, por la palabra que se predica, que todo lo que hacemos tenga como objetivo principal el aumento de la vida de Cristo en nosotros, que lo que vamos a administrar o la palabra cantada también colabore incluso con la predicación, porque muchas veces predicamos algo, pero lo que estamos cantando pareciera que está opuesto a lo que se enseña. Entonces también debemos tomar el tiempo de poder ser objetivos con la palabra cantada y entender todo lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está enseñando, la luz que está trayendo a nuestra vida y a nuestro corazón y que vaya acorde, ¿verdad? Al mismo nivel de lo que la palabra predicada o la predicación está teniendo. Eh, Ha sucedido que hemos entendido en este tiempo que el Señor nos habita. El Señor nos habita y dice que somos templo y morada del Espíritu Santo y esta es una realidad. No hay un tiempo donde yo pueda
decirle al Espíritu Santo, mira, quédate aquí un momento y déjame solo y ahora vengo, sino que nos habita, está en nosotros todo el tiempo. Somos la iglesia, estamos todo el tiempo en comunión con el Señor y algunas veces en nuestra predicación está muy claro esto, lo exponemos de una manera correcta, sin embargo, a la hora de la palabra cantada, a la hora de la alabanza, los cantos contradicen la verdad que se nos está enseñando. Y por ejemplo, seguimos cantando algunas canciones como Ven, Espíritu, ven, pero se supone que ya nos habita. Entonces, ¿cómo puede ser? Suena contradictorio que venga cuando en realidad ya nos habita. Entonces, empezar a ser entendidos y encontrar aquellos cantos, aquella palabra cantada que colabora con la enseñanza, que colabora con la enseñanza y entender también que muchas veces las personas se llevarán a su casa no los 45 minutos de prédica, pero sí una canción que cantamos. Entonces esta canción tiene que colaborar con la revelación y la luz que las escrituras nos están trayendo por medio del Espíritu Santo. Aquí hay alguien que escribió. Yo les pedí que activaran su micrófono y hablaran, pero si están tímidos, no pasa nada. Pero aquí les voy a leer algo que escribieron. Dice, la importancia, la importancia de que los líderes o pastores comprendan la función de cada uno de los ministerios y se tomen en cuenta para lo que fueron creados. Sí, es importante también encontrar y ser entendidos en cuál es la función de cada uno, porque a veces creo que en el afán de que las cosas salgan bien, el líder puede estar pidiendo algunas cosas que no necesariamente competen o corresponden a las áreas, ¿verdad? O a la persona que se lo está pidiendo y a veces no es que no quiera colaborar, sino que muchas veces no tiene la capacidad de poder hacerlo o no tiene la expertise de poder hacerlo. Entonces también es importante verlo. Sin embargo, en cuanto a nosotros, a lo que a nosotros nos compete, pues nos toca capacitarnos, estar practicando, disciplinándonos para crecer cada día en conocimiento, en el don, en la capacidad que tenemos para poder hacer nuestro trabajo con excelencia. Pero entonces, la meta que tenemos es que cada vez que nos reunimos, Cristo se ha aumentado en nuestra vida. Entonces, a veces nuestras discusiones en cuanto a llegar a un común acuerdo para ver la manera como ejecutar va un poco más alineado a nuestro criterio y a formas, algunas formas, y cuando no cumple con las formas que estamos acostumbrados, como que choca un poco con nosotros, pero vamos a votar un poco esto porque no se trata de mi forma, no se trata de mi criterio, sino se trata del objetivo, y el objetivo es que Cristo aumente en la vida de cada uno de nosotros, así que todos nuestros esfuerzos serán para el aumento de la vida de Cristo en cada una de nuestras reuniones en la congregación. El número 2, definir los canales de comunicación. Ahora tenemos muchas formas de poder comunicar. Ahora, no importa cuál sea la que usemos. Lo que sí es que debemos garantizar que la información sea accesible para todos los equipos, para todos los miembros del equipo. Podemos usar el WhatsApp, podemos usar el correo electrónico, podemos usar llamadas directas, podemos usar las reuniones periódicas, podemos usar un boletín mensual, podemos usar las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones ahora que nos ayudan a asignar tareas, a hacer que llegue todo. Ahora, a veces se hace ineficiente nuestra comunicación y no necesariamente por el medio, porque todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene correo electrónico en estos tiempos, ya casi todos lo tienen, o una llamada directa puede ser. ¿Qué es lo que interfiere en nuestra comunicación? La falta de interés. Porque muchas veces está el grupo de WhatsApp y se mandan los calendarios, se manda información, pero hay falta de interés. No interesa, no importa. Así que puedo obviar los textos y puede estar muchos textos, puede haber mucha información que se comunicó, pero se puede obviar y luego toca preguntar o toca llegar tarde o toca pasar el rato colorado porque me siento avergonzado porque no cumplí, porque no pude hacer o desarrollar mi tarea
ejecutar mi tarea de la manera correcta porque no me di cuenta, porque no me interesé en el momento que debía interesarme. Entonces, mi responsabilidad para leer es lo que hace eficiente la comunicación. Mi responsabilidad de contestar los mensajes de WhatsApp es lo que hace eficiente la comunicación. Mi responsabilidad de contestar la llamada es lo que hace eficiente la comunicación. Escuchar, responder a mis asignaciones y todo lo que compete a colaborar en un área, pero es mi responsabilidad. La información centralizada produce algo y es un aceleramiento en el tiempo. La información centralizada acelera el tiempo de entrega de los proyectos y va a disminuir los niveles de frustración. Y yo creo que muchos nos hemos sentido frustrados muchas veces cuando la comunicación se quedó a medias, pero vuelvo y repito, no necesariamente es que tengamos que rebuscar un medio de comunicación. No, lo que tenemos que hacer es tener la responsabilidad que compete, que conlleva estar y pertenecer a un equipo de trabajo, porque mi colaboración es esencial, es necesaria para que logremos los objetivos. Cuando tenemos esta información centralizada, la comunicación centralizada y demás, se disminuyen los niveles de frustración en el equipo, porque todo está al alcance y todos estamos cumpliendo y entonces estamos ejecutando cada uno en nuestra respectiva área y tarea. El número 3, el seguimiento. Seguimiento, evaluación de la implementación. Es decir, se establece en el punto 1 una estructura organizacional, se establecen los medios y canales de comunicación para hacer llegar toda la información y en el número 3 le damos un seguimiento. Se busca medir el desempeño, se busca medir que nuestro equipo está asistiendo, que está apoyando cada una de las tareas y también determinar en esta medición del desempeño, determinar quiénes necesitan un empuje, quiénes necesitan un apoyo, porque todavía no lo ha desarrollado todo al 100%, entonces necesita una asistencia, necesita un apoyo para que pueda cumplir con aquello que se le pidió que haga. Entonces, en esto aplica lo que leíamos en la palabra y es que desde el amor tengamos la paciencia, la tolerancia, la capacidad de esperar a aquel que todavía le falta y le cuesta un poquito más, pero no solo me quedo esperando de brazos cruzados que pueda alcanzar el desarrollo para ejecutar correctamente las tareas, sino que me sumo para asistirlo, para apoyarlo, para que de lo que yo puedo hacer, de lo poco o mucho que pueda hacer, pueda sumarle y enseñarle para que pueda ejecutar la tarea de la manera correcta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces aquí? A veces es que lo que sucede es que nos sentimos frustrados porque no logramos los objetivos y tratamos de buscar al culpable, pero en vez de darle un seguimiento, vamos y lo acusamos y vamos y lo hacemos desde la manera incorrecta. La manera correcta debería ser, sí, encontrar y medir, determinar cuál fue la razón, por qué no se alcanzó el objetivo, qué fue lo que se quedó a medias para asistir y apoyar, porque con toda paciencia, desde el amor, tendré la capacidad de enseñar, de sumarme con paciencia a decirle cómo debería ser la manera correcta. Cuando el rey David establece una estructura organizacional para tener 24 horas los 7 días de la semana en el tabernáculo, alabanza y adoración, establece los turnos, organiza a todo el mundo para que pueda estar, pero también hay algo que resalta ahí y dice que puso al mayor con el menor, al maestro con el discípulo. No los separó, sino que los llevó a una ejecución juntos porque el desarrollo debe ser constante. Es decir, el maestro dándole seguimiento, midiendo el desempeño de su discípulo para asistirlo, para apoyarlo, para hacer lo que logre el desarrollo. No desechando ni haciendo a un lado, sino sumándose para. Y aquí es donde debemos tener un equilibrio, porque cuando hemos alcanzado, vamos a hablar de la parte
musical, me voy a enfocar en la parte musical. Cuando hemos alcanzado un nivel musical, muchas veces no tenemos la tolerancia ni la paciencia de los que vienen atrás. Y lo primero que se hace es desechar y decir, no, 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 yo considero que si no tenés el nivel, ni siquiera te subas o no vengas y no participes porque no tenés el nivel. Yo debo tener por el espíritu la capacidad de entender cuál es el nivel que los de mi equipo tienen y tener todo el sentido de responsabilidad para sumarme, para que mi equipo pueda alcanzar los niveles que se requieren. Así que requiere muchas veces un doble esfuerzo, pero debo reconocer y de disfrutar la etapa de cada uno de mis hermanos, la etapa que cada uno está llevando. Puede ser que sea el más pequeño, pero en el futuro puede ser una buena mano que nos ayude a sostener o a ejecutar cada una de las tareas. Es decir, en el futuro puede ser muy útil, pero yo debo sembrar, debo procurar con diligencia y con amor y responsabilidad sumarme a que el desarrollo sea un desarrollo correcto. Y por eso digo, debe haber un equilibrio, porque a veces nos vamos a los extremos, donde no tiene la capacidad, entonces me es inútil, así que movete y cuando seas útil venís y te vuelve a tomar en cuenta. Y a veces nos tornamos en el otro lado, donde por pena, por no saber cómo decirlo correctamente, pues tolero todas las cosas y acepto. A veces no es que toleremos el bajo nivel, sino que a veces llegamos incluso a tolerar la mediocridad. Y ahí es también donde tenemos que nosotros tener los ojos bien abiertos y entender qué es lo que está sucediendo, si realmente es un bajo nivel o la mediocridad. Y entonces, si es mediocridad, tomar acción. Pero necesitamos estar en el medio. Entonces, ese es el punto 4, reforzar y mejorar. Todas estas reuniones de seguimiento periódicas nos mostrarán qué aspectos deben ser alineados, mejorados, reforzados y optimizados. Si los resultados no son positivos, entonces tendremos que llevar a cabo un doble esfuerzo para alinearnos todos y poder tener el alcance de los objetivos. Es relevante mencionar que la figura o la tarea de un líder es fundamental para el alcance de los objetivos, pero sobre todo la flexibilidad que se requiere, porque es una cualidad crucial que requiere el líder. En cuanto a asuntos de disciplina, pues ayudarnos a ser disciplinados, pero también la flexibilidad de entender y reconocer cuándo es necesario un refuerzo, cuándo es necesario detenernos un poco para esperar a los que vienen atrás, porque es que lleguemos todos juntos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, para ir terminando. Dice, repartió dones arriba y abajo, llenó el cielo con sus dones, llenó la tierra con sus dones. Repartió dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para capacitar a los seguidores de Cristo en el trabajo de servicio hábil, en una capacitación para todos los que servimos, trabajando dentro del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, hasta que todos, miren qué interesante lo que dice, hasta que todos nos movamos rítmica y fácilmente unos con otros. Es como el nado sincronizado, ahorita que estuvimos en las Olimpiadas y demás, todo lo que es sincronizado, pero tenemos la capacidad de ir en un movimiento rítmico y fácil unos con otros, eficientes y en la gracia, esto es en respuesta al Hijo de Dios. Dice, adultos completamente maduros, plenamente desarrollados por dentro y por fuera, completamente vivos como Cristo. Dice, no más infancias prolongadas entre nosotros con estos criterios y posturas inmaduras. No toleraremos bebés, niños pequeños que son presa fácil para los depredadores. Dios quiere que crezcamos. Entonces no se están desechando, sino que la invitación que está es que todos podamos crecer, que no permanezcamos en la inmadurez. Puede ser que estemos ahí, todos hemos pasado ahí, pero avancemos a la madurez en el Señor, paso a paso. Dios quiere que crezcamos, que conozcamos toda la verdad y la digamos con amor,
como Cristo en todo. Tomamos nuestro ejemplo de Cristo, que es la fuente de todo lo que hacemos. Él nos mantiene en sintonía unos con otros. Su mismo aliento y sangre fluyen a través de nosotros, alimentándonos para que crezcamos sanos en Dios, robustos en amor. Y estos son los puntos básicos. Si pudiéramos enumerarlos, hay muchos más, pero para poder ser muy precisos, muy concisos, como pasos iniciales a seguir de lo que nosotros debemos tomar en acción para poder mantener la unidad. Aquí tengo una pregunta de Diego, creo que sos Valencia. ¿Nuestro servicio debería de reflejar una vida de compromiso, pastor? Totalmente, porque cuando yo me sumo a una colaboración, estoy asumiendo toda la responsabilidad que conlleva que mi colaboración, que es un pequeño esfuerzo, un esfuerzo individual, pero que en los muchos esfuerzos individuales suman a un equipo para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Entonces no podemos sumarnos a una colaboración sin compromiso. Es totalmente desde el compromiso, donde entendemos que todos los esfuerzos que hagamos suman para el alcance y el logro de los objetivos. Y en este caso el objetivo es que Cristo aumente en todos nosotros cada vez que nos reunimos. Así que todo lo que hacemos es en pos de su propósito eterno. ¿Alguien más? Decía Sofía, disfrutar de cada etapa de madurez de nuestros hermanos. Y esto es vital y es muy importante. Mencionaba que cuando analizamos y medimos el desarrollo, el desempeño de cada uno, nos encontramos también en la etapa de definir cómo está el nivel de cada uno. Disfrutar el nivel que cada uno tiene, pero sumarnos a que cada día seamos mejores. ¿Cómo? Capacitándonos entre todos, sumándonos entre todos. Eh, A veces esta etapa de tolerancia es difícil para muchos, pero difícil cuando no estamos y no somos entendidos y no estamos en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo tenemos la capacidad de tolerarnos unos a otros. Yo, por ejemplo, recuerdo que en algún momento cuando estaba pequeño, yo empecé como a los 8 años, 9 años, y entiendo que era muy pequeño y que obviamente los acordes no sonaban muy bien, era la guitarra la que estaba tocando y seguramente no iban a sonar bien o no me sabía las canciones y demás. Y muchas veces me encontré con la celotolerancia. Entonces estaba en el altar, pero le bajaban el volumen a mi instrumento y demás. Pero no había una corrección, no había un análisis y una retroalimentación después para decirme, mira, en esta canción debías hacer esta nota, la otra nota y sumarnos de esta manera, sino simplemente era una acción o reacción de intolerancia que no necesariamente construyó. Por eso necesitamos encontrar el equilibrio en todo. Y hablo de la música, pero hablemos también de los demás equipos. Por ejemplo, voy a hablar de mi congregación y yo recuerdo que en el inicio, cuando empezaron a sumarse algunos y de manera voluntaria querer colaborarnos a las diferentes áreas, algunos llegaron y me dijeron, pastor, mira, yo no sé hacer esto, pero estoy con todo el corazón para poder sumarme y demás. Entonces, qué bien por las iglesias que tienen gente capacitada y que llegó al nivel y que la gente llegó y se sumó y lo empezaron a hacer eh, totalmente profesional desde el inicio. En mi caso no fue así, yo no tenía a nadie y los que se sumaron tenían todo el corazón. Entonces, ¿cuál era el objetivo o cuál era el paso a seguir? Mejor dicho, era capacitarnos y tener la tolerancia de que los primeros días o los primeros servicios o en algún tiempo prolongado, algún tiempo específico, eh, las cosas no iban a salir al 100%. Pero yo estaba muy consciente de que no estaba teniendo personas que ya venían profesionalizadas en el área, sino eran personas que viendo la necesidad se querían sumar para poder llevar a cabo y ejecutar cada una de las tareas. Por lo tanto, necesitamos al 100% la tolerancia y entender. Y claro, empezar a capacitarnos para luego ir exigiendo un poco más. A medida que nos capacitamos, nos exigimos un poco más, aprendemos más, nos exigimos un poco más y ahí es donde vamos buscando la
excelencia. Dice Pedro, la colaboración entre las diferentes áreas, unos apoyando a otros. Si podemos apoyar, hacerlo siempre, podemos sumar más. Siempre podemos sumar más. Y podríamos hablar de muchas cosas más. Y el tiempo nos avanza siempre. Y apenas estamos hablando de cómo unificarlos. Pero lo que les queremos contar es que apenas es la primera de las charlas o conferencias o taller, como queramos decirle, para tener una base y a partir de esto empezar a profundizar en temas específicos de la palabra cantada, es decir, el tiempo de alabanza, oración, cómo definir los cantos, cómo es que entendemos que nuestra colaboración con las canciones sea puntual con lo que se está predicando, con lo que se está enseñando, con lo que estamos entendiendo, como la colaboración para los equipos de multimedia. A veces se tienen los recursos, a veces no se tienen los recursos, pero con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Vamos a tomarnos el tiempo de hacer esto también con los del streaming, con los de audiovisuales, con las redes sociales, los creadores de contenido y demás. El objetivo es que podamos ir sumándonos para hablar específicamente de esto, así que se vendrán más talleres con temas específicos para poder tratarlos. Quiero leer algo más. Sergio dice, en la experiencia que hemos tenido, hay congregaciones que están bien organizadas y todo sale muy bien, pero reciben un pago. Claro, al final hay una diferencia entre el voluntariado y entre y el pago. Y entonces, por ejemplo, yo como pastor, si yo tengo a alguien a quien estoy pagando, yo le voy a exigir al 100% porque lo contraté, porque se supone que es un profesional. Sin embargo, cuando entendemos del voluntariado, no estoy diciendo que no vamos a exigir excelencia, claro que sí, pero también debemos entender que no necesariamente se cuenta con un voluntariado que tenga la experiencia o sea profesional en el área. Y entonces, ¿cuál debe ser el paso? Buscar profesionalizarnos, capacitarnos para luego poder tener ya un sentido de exigencia o no exigencia, sino demanda de excelencia, ¿verdad? Sirviendo de corazón. No sé cuál ha sido la experiencia de cada uno, pero el objetivo de estos talleres es que podamos sumarnos y encontrar la forma, la manera de poder ir creando o estableciendo una organización, una comunicación correcta, medición del desempeño, retroalimentación, refuerzos y sobre todo que el aumento de la vida de Cristo sea en nosotros, para que podamos hacerlo de la manera correcta. Y quisiera tener, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda y demás, pero si alguien tiene una pregunta específica y demás, creo que me gustaría que se pueda aperturar el tiempo, un pequeño espacio. Gracias, Pastor. Si alguien tiene una pregunta, puede encender su micro y puede hacer la pregunta o puede comentar algo. Estamos aquí abiertos. Uno por uno. Timidez. Super timidez. Recuerden que el objetivo es que podamos construir en esto. O sea, tal vez puede ser muy inicial y no les está pasando nada de esto a ustedes. O ya lo lograron superar en alguna etapa. Pues qué bueno, todo se les aplaude y qué bueno que están avanzando y demás. Pero para poder llevar la secuencia de varios talleres, pues nos tocaba hablar de este punto, tal vez muy básico, tal vez ya lo habían escuchado, tal vez ya lo tienen controlado. Y felicitaciones, pero era necesario empezar a tener un punto de partida para luego ir profundizando y teniendo mayor, eh, ir siendo más enfáticos en algunas cosas que necesitamos ir haciendo para avanzar. Hola, Pero bueno, Pastor. sí, Sí, bueno, hola, buenas a hola todos. Benjamín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se me venía quizá esta pregunta de poner como puntual en estas cosas por reforzar y mejorar, que creo que fue en el punto 4 me parece, que se estuvo compartiendo. Qué importante es la oración en ese caso, ¿no? En poder, unánimes con el grupo, poder
poner en específico las cosas o los detalles que vamos viendo. Como experiencia o quizá en momentos si te ha tocado experimentar eso junto con grupos de equipo de trabajo, ¿cómo fue tu experiencia en ese caso con respecto a la oración, con respecto al común acuerdo con el grupo? Cómo trabajar y cómo, obviamente, siendo pacientes a esto que se venía hablando y lo que se estuvo leyendo en Efesios, cómo trabajar y considerar más allá de los puntos de vista de cada uno, cómo llegar al común acuerdo. Mira, se nos hizo muy difícil cuando no entendimos que todos respondemos a un plan que ya está establecido y se está ejecutando. Todo se hizo difícil cuando pensábamos que éramos nosotros tratando de expresar o dar a conocer nuestro talento súper desarrollado y demás, y que nadie se confunda y que nadie nos haga ver que salió mal. Recuerdo que en algún momento nuestro afán porque todas las cosas salieran bien hace muchos años, eh, nos llevó a contar cuántos errores tenía cada uno. Y cuando bajamos de la plataforma era, te confundiste 5 veces, ¿y cuál va a ser tu castigo ahora? Porque tenés que darlo todo. Y entonces nos exigíamos de esa manera. Nos llevó a desarrollar muy bien el talento, pero el problema es que el talento no es la medida de ninguna manera a la hora de que me presento ante el Padre. El desarrollo del talento no es nada, sino la medida es Cristo en mí. Entonces, posiblemente hubo mucho desarrollo del don por el afán de que se escuchara bien y por dar la excelencia, y está bien, o sea, está bien dar la excelencia, pero perdimos de vista el propósito por el cual estábamos ahí. La oración, de alguna manera, es vital y es el equilibrio. Al final se convierte en el equilibrio para que podamos nosotros estar entendidos y bajar los niveles bueno, no bajar, mejor lo voy a decir así, morir a a nuestras expectativas y a nuestros criterios de cómo debería ser la iglesia, porque entonces ahí también nos volvemos despectivos y aislamos a los que no llegaron a nuestro nivel y que no tienen la capacidad de estar con nosotros. Y entonces, lejos de producir y mantener la unidad de los grupos y los equipos, los dividimos. Los dividimos porque aquel no toca bien todavía, entonces mandarlo al grupo 2 donde van en ejecución y demás, porque no nos conviene que nos vean mal. Entonces, al final, no era en búsqueda de la excelencia o de cumplir los objetivos según el propósito de Dios, sino al final era porque en mi criterio va a sonar mal si él se subió. En mi criterio no colabora. Y seguramente es lo que hemos vivido mucho en estos. Ahora, cuando el Señor nos hace entender esta parte y todo gira alrededor, en torno a su propósito, botó toda expectativa y todo criterio. Yo recuerdo que después tal vez en un proceso muy interno, muy personal, después de tener con los músicos con los que tocaba, ya nos conocíamos, levantabas la ceja y ya sabías hacia dónde ir, qué hacer, dónde venía el parón, dónde venía el matiz, subir, bajar y estar muy cómodos tocando. Ahora hay talkback y todo el rollo y ya tenés mucha tecnología para poder comunicarse. Antes era con señas y para allá, para abajo, para arriba, distantes, un monitoreo Puras muecas malísimo. eran, Sí, un puras monitoreo muecas. malísimo el monitoreo, no teníamos monitores a veces, no teníamos los mejores instrumentos, pero en todo el desarrollo pues logramos encontrar la comunicación. Sin embargo, el Señor nos mete a un punto donde en mi caso me hizo recordar muchas cosas, los inicios, las veces que lejos de unificarme estuve fuera y entonces se tornó, por lo menos te lo hago en mi experiencia, se tornó a ser tolerante y entender que todos vamos desarrollándonos y sí se logra la capacidad. Y no hay otra manera de que puedas lograrlo si no es tocando. O sea, vos puedes ensayar, vos y yo podemos ensayar y ser muy disciplinados en nuestra casa y demás, pero nunca se va a comparar a estar en un escenario, estar en vivo. No hay otra forma de que alguien pueda desarrollarse si no lo ponemos en vivo. Entonces, si mi criterio es lo que está a tope, seguramente no voy a tolerar que nadie llegue, pero si es por causa de su propósito y porque todos estamos siendo edificados y porque estamos viendo el desarrollo de todos, entonces habrá oportunidad para que unidos todos alcancemos un nivel y sea el esfuerzo de todos.
y literalmente la oración nos lleva a eso. La oración nos va a llevar a eso y entender el propósito. Pero ahora ahí viene otra parte. ¿Cómo podemos entender el propósito eterno de Dios para nuestras vidas y poder entender qué es lo que está haciendo y conocer la estación en la que estamos si no nos dedicamos a la palabra? Y ese fue uno de los graves errores que puedo exponer de mí mismo, porque tocábamos, estaba el tiempo de la alabanza y después, como ya habíamos madrugado, habíamos llegado muy temprano y demás, teníamos mucha hambre, entonces nos íbamos a comer y nos perdíamos el 80% de la prédica. Y entonces, como no había palabra, no habían recursos para poder entender qué es lo que Dios estaba haciendo. No estaba la revelación, porque ¿de dónde iba a venir la revelación si tomábamos por poco o le quitábamos todo el valor a la palabra porque considerábamos que pues estábamos sirviendo y que, no sé, ya uno se las lleva de todo soberbio, altivo, orgulloso de porque Dios se mueve cuando estoy tocando, así que todo está bien. Sin embargo, no entendíamos que, o no pude entender, hablo por mí mismo, no pude entender que faltaba el recurso, o sea, no podía haber revelación porque nunca había sido expuesto a la palabra. Entonces, hasta que pude estar expuesto a la palabra y empezar a entender cómo es que Dios estaba obrando y qué estaba haciendo, entonces entendimos que lo que nos une es su propósito. Y entonces ahí se desvaneció y se fue toda soberbia, todo pensamiento de que era por lo que yo estaba haciendo, por el talento, porque Dios no nos mide por el talento desarrollado, nos mide por cuánto de la vida de Cristo hay en nosotros. Y cambió entonces toda la perspectiva. Y ahora eso es lo que tratamos de enseñar, o nuestros esfuerzos son esos. Es, sí, seamos disciplinados, sí, busquemos el desarrollo del talento, pero no perdamos de vista el aumento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, porque eso es lo que realmente traerá la impartición correcta cada vez que ejecutemos algo. Y no solo con los instrumentos, esto tiene que ver con las letras, tiene que ver con multimedia, tiene que ver con el streaming, con todas las áreas de servicio en las cuales nosotros podamos estar. Excelente, pastor. Muchas gracias, muy claro. Sí. Gracias por la preguntita, Benjamín, y atreverte ahí, porque seguro que hay muchos que quieren preguntar, pero no lo hicieron. Pero qué bueno. Creo que el tiempo avanza, así que debo ceder el tiempo o ustedes mandan, Gio.